llega no solamente a la mente, sino al corazón, es una revelación. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar acá. Gracias, Señor, por el tiempo que tú permites que dispongamos para ti. Sabemos que va a ser bien recompensado porque tú lo que empiezas lo terminas, y Señor, y si nos has invitado a estar acá, es porque quieres hacer algo grande con nosotros. Bendigo cada vida de los que están acá, cada ministerio, cada congregación, cada familia, cada uno en particular. Los declaro en bendición, poder y victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por favor, Señor, que seas tú quien nos dicte esta clase y que pues podamos entender y saber que hay más cada día por aprender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a ustedes les entregaron un bosquejo, ¿cierto? Esa hojita es muy importante. De hecho, bueno, el bosquejo tiene un anexo, sino que el bosquejo mío no tiene anexo. Pero esta clase se llama Pacto de Sangre. Y cuando uno escucha como sangre, dice, pues como que terror, ¿no? Como que, Dios mío, esto no suena bien. Pero, gracias, Karencita. Pero lo vamos a ver es basado en la experiencia espiritual, porque es una herramienta que Dios nos ha dejado a nosotros, pero hay que saberla usar. Por ejemplo, los pactos nunca se acaban, o a no ser que Dios los dé por terminados. En la Biblia hay 12 dispensaciones, pero solo hay 7 pactos. Entonces hay que estudiarlos bien. Nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es estudiar unos pactos en general. Por eso ya me trajeron aquí el bosquejo, ya dice algunas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, recordando que pacto es, nosotros tenemos la Biblia como dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Pero recuerde que un testamento es algo que nos dejan a nosotros cuando el testador se muere. Y en este caso fue Jesús que murió por nosotros, entonces nos deja un testamento, pero hay que saberlo interpretar. Entonces, usted y yo estamos viniendo al Centro de Entrenamiento Bíblico para saber interpretar mejor. Tal vez en su iglesia yo sé que lo saben hacer perfectamente, pero acá les vamos a dar unas bases más profundas. Estas diferencias las vamos a ir viendo durante toda la clase, pero es bueno que lo conserven porque es un tema de estudio muy interesante. Voy a leerles el objetivo. Dice: entender el nuevo pacto que tenemos a través de la sangre de Cristo, para que así cada estudiante pueda ver la manifestación de ese pacto en todas las áreas de su vida. Y dice los temas: el pacto de sangre, primer derramamiento de sangre en la Biblia, razones para entrar en el pacto de sangre, pasos para entrar en el pacto, el sistema de calificación, el examen final del 70% y la lectura completa del libro La Preciosa Sangre de Jesús. Esos libritos los van a entregar aquí y al final. Son unos minibook, son unos libros muy, muy fáciles de leer, muy fáciles de comprender, muy deliciosos de leer, porque nos enseñan muchas cosas y experiencias muy especiales. Cuando nos dice aquí que entender el nuevo pacto que tenemos a través de la sangre de Cristo, para que así cada estudiante pueda dar la manifestación de ese pacto en todas las áreas de su vida, es que Dios sabe que en nuestras vidas se van a presentar situaciones que tenemos que afrontar y tenemos que saberlas afrontar, y ojalá afrontarlas bien, porque el enemigo, dice la Biblia, que él vino a hurtar, matar y destruir, pero que Jesucristo ha venido a darnos una vida, y una vida muy abundante. Pero el enemigo está esperando que usted y yo fallemos en algo para él matarnos. Entonces, si usted y yo no estamos aferrados a un pacto, sobre todo en el pacto que nos habla de autoridad, pues el enemigo va a conseguir el objetivo. Pero nosotros estamos siendo entrenados para que el enemigo no pueda vencernos. Y vamos a ir, los voy a invitar a que vayamos a Hebreos capítulo 13 y versículos 20 al 21. Les voy a hacer una recomendación. Lo mejor es coger y dar como se puede poner ahí el versículo, pues no lo vaya a copiar durante la clase, porque entonces se me pierde, ¿no? Sobre todo hay una cosa, como vamos a estudiar de los pactos que hay del cumplimiento del pacto en toda la Biblia, vamos a tener que ver una cantidad de historias y versículos, y algunos un poquito largos, pero que muestran cómo Jesucristo siempre está en todo el tema de la Biblia.
Entonces vamos a ir a Hebreos 13, 20 y 21 y nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos un pacto, y aquí está hablando ese pacto eterno es porque usted y yo le tenemos que apuntar al cielo por la eternidad. Hay dos eternidades, o el infierno o el cielo. Usted y yo ya le estamos apuntando al cielo, pero podemos disfrutar de ese cielo desde ya. Entonces es muy importante saber que podemos hacerlo y que podemos apropiarnos de una cantidad de promesas que hay allí. Entonces nos dice acá que cuando entendemos el pacto de sangre eterno, vamos a amar a Dios, como está en 12:1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo. Es 13:1. Dice: permanezca el amor fraternal. Dice amar a Dios, eso es Hebreos 13:1, porque Él es un Dios de paz, un Dios que da la paz para aquellos que estamos en pacto. Entonces, usted y yo estamos en pacto, porque estamos en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice segunda de Corintios 5:17? Dice: de modo que si alguno está en Cristo. O sea, nadie nos está obligando a ser cristianos, pero lo elegimos porque sabemos que es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Entonces, dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, y las cosas viejas ya pasaron. O sea, nuestra vida anterior ya Dios no la tiene en cuenta. Pero el versículo 18 dice que todo proviene de Dios, porque todas las cosas, termina el 17, dice que son cosas nuevas. Entonces cada vez nosotros tenemos que experimentar cosas nuevas en Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios nos pone a nosotros, por ejemplo, a estudiar? Y es porque Dios lo necesita a usted como respaldo. Dios te necesita porque sabe que tú eres una herramienta en las manos de Él. Entonces, si no lo hacemos bien, pues la obra de Dios puede inclusive pararse. Pero Dios no quiere que se pare, sobre todo en este tiempo que ya estamos viendo. Ustedes van a ver una clase más adelante que es escatología. Y escatología son las señales de los últimos tiempos. Y cuando uno se pone a ver esas señales de los últimos tiempos, uno dice: esto está que se acaba. Porque lo que dice la Biblia ya está cumpliendo. Ahora, para nosotros es un gozo. Para el mundo es terrible. Para nosotros no, porque nosotros no vamos a estar. Vamos a ver una cantidad de situaciones, pero no vamos a estar. Entonces, hay mucho que conocer. Dice: entender que somos aptos para servir a Dios como ministros competentes del nuevo pacto. Pero entonces aquí hay una confusión, porque hablamos de ministros y uno piensa como en un pastor. No, ministros somos todos, porque todos ministramos la palabra de Dios, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliar a la gente con Dios. Entonces, para hacerlo, pues tenemos que ministrar la palabra, que es diferente a hablarla solamente. Cuando uno ministra, uno está dando del Espíritu de Dios que está en nosotros al espíritu de la persona, y ahí es cuando somos efectivos. Entonces dice: querer hacer la voluntad de Dios no es una obligación, no es que me toca ir a la iglesia, no es que me toca estudiar, no. En el Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿la ley es cuál? La ley, bueno, esto tiene que ver con otra clase que estoy dando en el norte, pero se les voy a dejar aquí como regalo. Cuando uno estudia toda la Biblia, uno se da cuenta que la ley es Jesucristo, porque Él cumplió toda la ley. No ha habido otro sobre la tierra que lo haya hecho, y tan perfectamente. Entonces, las leyes humanas son un poco, pues uno ve que violan la ley cada rato, ¿no? Y que la justicia es como tan mala que uno dice: no, Dios mío. Pero la ley de Dios es perfecta. Y piensen en esto: ¿por qué nos escogió a nosotros Dios para ejercer esa ley? Porque de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si yo soy un hombre o una mujer que he tomado la decisión por Cristo, la ley de Jesucristo está implícita en mí, sino que yo tengo que aprender cómo se debe desarrollar esa ley, como hacen todos los abogados, ¿no? Usted ve los abogados en Palo Quemado. ¿Alguna vez alguno ha estado por ahí en Palo Quemado? Yo sí he ido. Y uno los ve con
con unos libros muy gruesos en la mano, porque ahí están todas las leyes y las cosas. Entonces igual nosotros tenemos la palabra de Dios como la transcripción de esa ley. Dice, creer en generosidad al entender que el Padre nos dio su Hijo y que Él se entregó por nosotros al 100% de su vida. Él se entregó para nuestro beneficio y entregó la sangre preciosa de Él. Al ser generosamente le damos toda la gloria a Él que se merece. Alguien preguntaba un día, bueno, y si, porque por ejemplo en mi caso yo tengo una sangre que es muy escasa, que es O negativo. Y de hecho yo no puedo recibir sino O negativo, pero yo le puedo dar sangre a cualquiera y la recibe sin ningún problema, pero yo no puedo recibir sino mi propia sangre y somos muy escasos. De hecho por ahí nos tienen inscritos y en mi caso yo tuve un accidente y casi no consiguen que me dé mi sangre y dijeron, este hombre se va a morir. Y no por el accidente era una fractura y una cuestión en la rodilla, eso lo operamos, pero si no llega la sangre, se muere porque botó casi toda su sangre. Para la gloria de Dios llegó una persona que me dio sangre, pero la sangre de Cristo no se le puede conocer cuál es el tipo de sangre que él tenía. ¿Por qué? Porque el tipo de sangre lo pone el varón y resulta que el óvulo fecundado venía del cielo, o sea, de Dios directamente, y lo implantó en María. Entonces nosotros no sabemos qué tipo de sangre es, pero debe ser tan pura y tan especial que Él la derramó por usted y por mí. Entonces eso fue como un acto de mucho amor, ¿o no? Uno siente que lo aman cuando le dan regalitos, ¿no? A mí me gustan las chocolatinas y cuando mi esposa, que para cuidarme no me da, que porque me engordo, pero yo, ayer me dio una chocolatina con una bolita así y yo me sentí tan alegre. Estábamos en una reunión de pastores cuando me puso la mano, oh, una chocolatina, mi amor me dio una chocolatina. ¿Qué le pasaría? Le llegó la unción de lo alto porque ella me cuida. Ella dice, no, usted no puede comer eso. Y yo, pero un pedacito. No, está muy gordo. Entonces, uno siente mucha alegría cuando le dan un regalo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver que Cristo es un regalo para usted y para mí, porque nos dio la vida eterna. Ahora sí vamos a concentrarnos en qué es pacto de sangre. Dios dice, Dios es un Dios de pactos. Desde el principio vemos en Génesis cómo Dios comienza a hacer pactos con el hombre. Ahora, Él no es solo un hacedor de pactos, sino que también es un cumplidor de esos pactos, y cada pacto que vemos en la Biblia muestra cómo Dios cumplió todo aquello que le había prometido. Vamos a ver varios ejemplos acá y voy a ver si esto lo copié por aquí. Sí. Vamos a ver el pacto edénico, con edénico. Y si usted puede poner pacto edénico y ponga entre paréntesis condicional. Ya les voy a explicar por qué. Están dos partes de la Biblia. Vamos a leer primero Génesis 1 del 26 al 31. Entonces pacto edénico es condicional. Génesis 1, 26 al 31. Usted simplemente ponga Génesis 1, 26 al 31 y yo se lo voy a leer. Y si usted me quiere acompañar allí, bueno, porque de pronto puede subrayar en su Biblia lo que usted cree que es más preponderante, ¿no? Yo tengo, bueno, esta no está tan rayada, pero yo tengo unas Biblias que no, ya casi se infló de tanto rayar. Pero son cosas que a mí me sirven. Entonces dice, Génesis 1, 26 al 31, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y mire que eso es tan plural. Cuando dice hagamos, era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí que os ha dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer.
Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero entonces, aquí Dios, cuando dice, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y entonces les da una condición: fructificad y multiplicados. Por eso es que es un pacto condicional. Si usted quiere, bueno, en la Biblia dicen que hay como 64,000 promesas. Unas nos gustan mucho, otras no nos gustan tanto. Pero de esas promesas que están aquí, todas son para cumplirlas, ¿no? Pero cada promesa tiene una condición. Les voy a explicar. ¿Con cuál versículo les digo? Más bien ahorita que lo encuentre. Hay muchas promesas, pero hay una condición. Por ejemplo, acercaos, eso creo que es Santiago 4:8. Dice, acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y aquellos de doble ánimo, de la lealtad dividida, purificad sus sendas. Pero entonces hay una condición. Si usted quiere curarse en salud, acérquese a Dios. La promesa es que Él pues lo va a perdonar y le va a permitir vivir una vida en abundancia. Entonces, este pacto, que es el pacto edénico del Edén, en capítulo Génesis 2, 16 y 17, nos dice algo que es muy, muy especial. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Ahí hay una condición. Usted puede comer de todo lo que quiera, pero del árbol del bien y del mal no. Ahora, aquí vamos a entender algo, y es esto. ¿Por qué puso esa prohibición Dios? Por guardarlos. Era el plan de darle a la humanidad todo lo bueno. Pero recuerden que Adán y Eva fueron tentados y tomaron de ese árbol. Entonces Dios, por amor a ellos, los expulsa del Edén, del paraíso terrenal, porque dijo, si ellos fueron capaces de tocar el árbol del bien y del mal, son también capaces de tocar el árbol de la vida, que es Jesús. Y si ellos llegan a violentar el árbol de la vida, pues simplemente nosotros tendríamos todos muerte eterna. Pero nosotros tenemos vida eterna es con Cristo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Si somos de Cristo, somos de Dios. De hecho, y bueno, gracias a Dios veo muchos, bueno, todos son muy jóvenes. Y hay una cosa que es muy especial. Yo una vez venía, yo tuve la oportunidad de estar en Israel. Y ese vuelo son 15 horas. Y qué pereza uno montado en esa lata 15 horas. Y entonces me puse a ver una película y había, yo no me acuerdo ni cómo era, pero un tipo y sacaba una espada. Y esa espada reluciente y botaba llamas. Yo, Padre. Y él decía, tengo la fuerza, tengo el poder. Y a mí se me vino en la mente, yo le gano a ese. Ese puede tener la fuerza y tiene el poder, pero yo tengo a Cristo y tengo el poder. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque 15 horas lo ponen a uno a pensar mucho. Y resulta que este personaje que está acá tuvo cáncer. Y si yo no me paro fuerte en la palabra, yo ya no estuviera ni en el recuerdo, porque eso hace ya como 7 años. Porque yo me hubiera muerto, ese cáncer que yo tenía era para yo morir. Pero yo me paré en Cristo, me paré en la autoridad, y yo dije, esto es un ataque del enemigo. Y yo no voy a dejar que ese cáncer se muera. ¿Por qué? Porque eso se los voy a enseñar ahora a nombre de Sepco. Usted y yo, cuando tengamos una situación, usted debe hablarle a la situación. Y usted debe decirle a la situación, cualquiera que sea. Entonces voy a poner mi ejemplo, el cáncer. Yo le dije, cáncer, aquí estamos dos. Está usted, que ahora me pertenece, es mi cáncer, y yo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo tomo la decisión de que uno de los dos se tiene que morir. Y le tengo una mala noticia, el que se va a morir es usted, yo no. Y te declaro muerto y seco en el nombre de Jesús. En mi caso, a mí me tuvieron que sacar un riñón, pero aquí estoy. Y el médico me dijo, pues a ver, don Luis, ¿cómo le digo? Tiene cáncer. Y yo le dije, bueno, pues ya me dijo.
ya que. Y entonces, me dijo, no, pues, a ver, es que me toca sacarle el riñón. Y yo le dije, tranquilo doctor, saque lo que si Dios me hizo, Dios tiene el repuesto. Se quedó mirándome como, ¿usted embobó? ¿Usted por qué dice eso? Y le dije, porque sí. ¿O es que no se puede ir con un solo riñón? No, claro, entonces sáquelo. Pero yo no me voy a dejar morir de ese cáncer, olvídese, porque ya me había comido todo el riñón, era una bola. Y lo sacaron. Después, todas las revisiones y todo, y me dijeron, no, usted ya no tiene cáncer. Y le dije, no, y nunca más lo va a tener, porque el cáncer ya sabe que no se puede meter conmigo. Pero yo a qué me aferré en un pacto, al pacto que Dios tiene con nosotros. Entonces, el pacto edénico era condicional. Vamos a ver el pacto adámico de Adán. Es que no tengo aquí ¿cómo se llama eso? Una cartelera. Pero bueno, más tarde la conseguimos. Dice pacto adámico, que es de Adán. Ese es incondicional y fue hecho con el hombre después de la caída. Porque cuando Dios vio que había una caída, tenía que haber una redención para esa caída, tenía que haber un plan. Eso está en Génesis 3, 15 al 19, que nos dice Génesis 3, 15 al 19, y pondré enemistad entre ti y la mujer. De hecho, este es el primer pacto que aparece en la Biblia. Es el primero. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, este es el pacto adámico. ¿Qué fue? Que fue el plan que hizo Dios para poder redimir a la persona. Hace poco, en la iglesia donde yo pastoreo, que es acá, a propósito, yo hacía muchos años no dictaba clase aquí, pero una mamá estaba para dar a luz y yo tenía que ir a un viaje y teníamos, ya ni me acuerdo, en ese tiempo yo tenía que ir a Cuba, porque yo estoy yendo cada año a dictar clases a Cuba, La Habana, Guanabacoa. Bueno, este año vamos a ir a Guantánamo, Camagüey. Entonces, antes de irme, él me dijo, ay, pastor, antes de que te vayas para Cuba, ¿por qué no oras por mí? Le dijo a mi esposa. Y oramos, pero en ese momento yo me acordé de este pacto y le dije, mira, hay un pacto que dice que la mujer tiene que dar a luz con dolor, pero yo te digo a ti, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te va a dar un pacto sobrenatural. Vas a parir, pero no vas a tener dolor. Y fue así. Después me mandó a Cuba la foto con el bebé y me dijo, no, me dio dolor. Porque Dios te vio que te metiste en el nuevo pacto. O sea, no te aferraste al antiguo pacto, sino que tomaste del nuevo. Y así fue. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que pensar que Dios está siempre con nosotros para bendecirnos. Hay el pacto, otro que es el pacto de Noé con sus hijos. Ese pacto de Noé con sus hijos es incondicional. Vamos a ir a Génesis 9, del 1 al 18. Génesis 9, del 1 al 18, se los voy a leer. Dice, ay no, yo estaba es que en Hebreos, con razón no me daba. Génesis 9. Ay, venga, aquí está eso, ejemplo de pactos de Dios con el hombre. Pacto edénico, que ya lo vimos. Pacto adámico, pacto de Noé con sus hijos. Pensé que no estaba eso. Entonces dice aquí, Génesis 9, del 1 al 18, y nos dice, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Muy parecido a Génesis 1. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra
y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os las he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, el arco iris. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Entonces, cada vez que nosotros vemos un arco iris, pues vemos que es el cumplimiento de un pacto, ¿no? Lamentablemente, pues el mal también pone el arco iris por ahí como para mal, pero pues eso es burlándose de Dios, y yo creo que ustedes ya me entienden a qué se refiere. Pero básicamente nosotros vemos que Dios cumple su pacto. Dios cumple su pacto. Entonces, dice el pacto de Abraham. Este es el pacto con Noé y sus hijos, es incondicional. ¿Por qué? Porque ese no se va a terminar nunca. Entonces dice el pacto de Abraham, que ese es también incondicional. En Génesis 12, del 1 al 4, esto sí que, mejor dicho, aquí es por el tiempo, pero ustedes van a coger esas 8 bendiciones que están ahí, se las apropian para ustedes. El pacto de Abraham está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mire, primero que todo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, 7. Pero hay una cosa muy especial. Faltó el versículo 4 que dice: y fue Abraham como Jehová le dijo. Esto se me perdió. Sí, sigue el 4 ahí. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él. Ya violó el padre, por Dios, Abraham. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hay una cosa, y es esto, aquí rápidamente: cuando Dios le habló en Ur de los Caldeos a Abraham, tenemos que darnos cuenta que Abraham no era israelita, pues no era de ninguna de las 12 tribus, por decir así, pero le hace pasar el río Éufrates y el Tigris, y por eso es que en ese momento, ese paso, les voy a hablar en un hebreísmo, de hecho es la palabra para ese paso es hebreo. Entonces, de ese momento en adelante, por la obediencia de Abraham, se creó el pueblo hebreo. Ahora, Abraham le dijo Dios: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero él cometió todos los seres humanos cometemos errores, pero él como que no entendió, y primero que todo se llevó su parentela. Porque nosotros conocemos a Lot, lo conocemos bien, pero él se fue hasta con el papá.
Y se fue con los hermanos y todo, porque la Biblia lo muestra, que en el camino murieron. Entonces uno dice, pero ¿por qué no obedeció? Porque no entendió. Y no se estableció en un territorio, sino en una ciudad. Y de ahí es que se empiezan a formar muchas más ciudades y esos centros de, como nuestra hermosa ciudad de Bogotá, que ya somos como 10 millones yo creo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiso hacer un pacto para que nosotros tuviéramos la fe que tenemos hoy. Ese pacto fue con Abraham. El pacto abrahámico está en capítulo Génesis 15. Del 1 al 21. Y pasó algo, Blanquita. Tinto. Es que tinto es de Dios. Es que es mi vitamina. Entonces, dice Génesis 15 del 1 al 21. Aquí hay algo, no se los va a leer, pero se los voy a parafrasear porque eso es muy profundo. Ese pacto que Dios hace con Abraham, era una de las formas, habían 20 formas de pactar algo, pero Dios escogió una muy especial con Abraham para enseñarle y le dice, Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, todavía no se llamaba Abraham, porque eso es parte de decirle del nombre de Dios, como Sara se llama Sarah, y él le puso Sarah con H, y la misma H que le puso a Abraham, porque esa es parte del nombre, del significado, porque Dios no tiene nombre, que es Yahvé, Yahvé en hebreo, porque en hebreo no hay vocales. Pero entonces dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham sobre Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que aún sin hijo, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer, de Damasco era Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, gracias Blanquita, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Que me parece muy osado, yo no. Le está hablando Dios y le dice, y eso suena muy bonito. Porque usted me dijo por allá en Génesis 12 y engrandeceré la tierra y todo, pero ¿por qué no vamos a una notaría, por ejemplo? Eso es lo que le está diciendo aquí, es que parece bien osado. Le dijo, ¿y cómo conoceré esto? Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, Jehová, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en frente de la una de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, eso ya pasó, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es lo que se profetizó y que después pasó con Egipto, con José. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, y ya la cuarta generación ya llegó. Y sucedió que puesto está ahora el sol y ya oscurecido se veía el horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los cananeos. Bueno, hay una lista. Pero había algo que era muy particular. Abraham sabía, ya le habían enseñado cómo se tenía que hacer ese pacto. Partían los animales y al frente se ponía la persona con que él iba a hacer el pacto. Hablaban de la negociación que iban a hacer, y el que estaba allá pasaba para acá y él pasaba para allá, ratificaban el pacto y volvían a su punto. Pero resulta que Abraham lo que ve es que al otro lado no hay nadie, sino que aparece como, dice que como un fogón, es más que todo como una hoguera muy grande, y de esa hoguera se desprende una luz que viene hasta donde él y se devuelve. Y resulta que esa luz, cuando uno se da cuenta, era Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo. ¿Por qué no dejó pasar a Abraham? Porque si usted lee capítulo 16, ya Abraham en el capítulo 16 hubiese violado el pacto, porque fue cuando se llegó a Agar para tener a Ismael, que los ismaelitas todavía están por allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo hizo un pacto que es irrompible. El pacto de Abraham nos da la libertad a nosotros de tener, como dice aquí, 3 grandes revelaciones de Dios concernientes que están en esta historia. ¿Por qué? Porque dice también en Génesis 17, del 1 al 8, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Jehová tu Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto está contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Ahí ya le puso la H. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti a sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daría a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, acá hay algo que es muy fundamental: 3 grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura, profundas promesas entre líneas, la gran descendencia, una gran nación y una gran bendición al mundo entero. De este pacto abrahámico, y yo no lo tengo todavía, no lo he pasado, pero es el pacto abrahámico. Se muestran 3 cosas. Una gran descendencia. En esta gran descendencia estamos tú y yo. Nosotros somos descendientes de la fe de Abraham. Está una gran nación. ¿Cuál es esa nación ahora? La nación de Cristo, la nación de los cristianos. Y una gran bendición al mundo entero. ¿Por qué? Porque es la única forma de que la gente sea salva. Si yo estoy en Cristo, puedo ser salvo. Entonces dice, sigue un pacto que es el pacto mosaico, que es condicional, para Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Y en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20 está, esto está también en Efesios capítulo, no, Efesios no. Hay una parte que está en Deuteronomio 5, pero aquí aparecen los 10 mandamientos, el decálogo que Dios escribió sobre las piedras, y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto también está en Deuteronomio.
en capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, porque el 6 es ya donde se promulga la unidad de Dios en la Trinidad. El primero de los 10 mandamientos está en el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, si tú lo lees en la Biblia, ahí está. El segundo es muy largo, dice: no te harás imagen de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es el que está en el 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no habrá por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el único tiempo. ¿Tenemos cuánto? 1 minuto.